Hola, espero que estén teniendo un buen día. A pedido de ustedes volveré a responder sus dudas de fantasy, y vaya que son muchas. No esperaba tantas preguntas, pero trataré de responderlas como pueda. Sin más que decir, pasemos a las preguntas. Diego Almanza Alvis 7611 dice: Siempre me pregunté cómo es que Nagash pudo desarrollar la nigromancia, pues tengo entendido que los humanos solo pueden dominar un viento de la magia. Nagash pudo crear la nigromancia porque no usó la magia humana moderna. En Nejecara, la magia era ritual y no dependía de dominar un solo viento. Al capturar a los sacerdotes Mortek, Nagash descubrió secretos sobre la vida y la muerte y luego obtuvo un conocimiento demoníaco y enormes cantidades de piedra bruja, que deformaron su cuerpo y lo hicieron capaz de absorber múltiples energías arcanas. Con todo esto, Nagash logró fusionar varios vientos de la magia en Dar, la magia oscura pura, y la mezcló con los antiguos rituales funerarios negecarianos. El resultado fue una forma nueva de hechicería, la nigromancia, algo que ningún otro mortal puede reproducir porque requiere poderes, conocimiento y corrupción que solo él llegó a reunir. Para resumirlo, Nagash superó las limitaciones humanas y creó un tipo de magia artificial nacida de múltiples vientos, secretos robados y la corrupción de la piedra bruja. Gabriel Agustín Pérez E4S dice: ¿Cuál es tu facción favorita? ¿Y hablarás del evento del fin de los tiempos? Mi facción favorita y por la que me empezó a gustar Fantasy son los enanos. Más que nada porque antes de hacerme fan de Fantasy me gustaba mucho El Señor de los Anillos, pero no había casi información sobre los enanos y era muy frustrante. Y sí, eventualmente hablaré del fin de los tiempos, pero hay mucho territorio que cubrir en temas de lore antes de llegar a ese punto. Gonzalo Hernández 2770 dice: ¿Qué pasó con Crocar y los demás héroes hombres lagarto en el fin de los tiempos? Durante el fin de los tiempos, varias ciudades templo de los hombres lagarto despegaron del mundo siguiendo antiguas instrucciones de los ancestrales. Se supone que Crocar y otros héroes importantes fueron llevados a bordo por los Slash, ya que formaban parte esencial del gran plan. Estos hombres lagartos sobrevivieron a la destrucción física del planeta porque ya estaban en el espacio. Sin embargo, cuando la realidad entera colapsó, tampoco pudieron seguir existiendo como individuos. Sus esencias fueron absorbidas y transformadas en los seres celestiales que luego serían los Seraphon en Age of Sigmar. Así que si siguen vivos, no lo sabemos. Podrían estarlo, pero realmente nunca se confirmó nada. Samuel Morales 4990 dice: ¿Puedes hacer un video de cómo son las relaciones románticas o reproductivas para cada facción? Tengo curiosidad sobre cómo son las relaciones internas de un imperial o de un bretonario, incluso de un orco o enano. Cómo se enamora un hombre lagarto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la reproducción de las razas de fantasy es única para casi todas las razas, aunque de algunas se cuenta con poquísima información como los orcos y los ogros. Es una excelente idea y la tendré en cuenta para el próximo video del mundo de Warhammer. ¿Puedes hacer un video sobre lo más terrorífico que te puedes encontrar en Warhammer Fantasy? Esta pregunta realmente me interesó porque nunca realmente se me ocurrió pensar en qué es lo más terrorífico de Warhammer Fantasy. Obviamente existen muchas cosas aterradoras o de horror cósmico en Fantasy, así que tendré que hacer una investigación a fondo y ver qué me puedo encontrar. ¿Puedes hacer un video de las alianzas más poderosas de Warhammer Fantasy que han existido entre facciones y las más inesperadas? Por ejemplo, la alianza temporal entre humanos y orcos, etc. Pues existen varias veces que las razas del mundo se han aliado para pelear contra un enemigo en común, como los enanos y hombres en la batalla del Paso del Fuego Negro o Teclis y Magnus el Piadoso en la primera gran guerra contra el caos. Pero después, en temas de alianzas inusuales, no estaría seguro. Han existido alianzas raras como entre ogros y enanos, pero no se me ocurren muchas más. Tendría que investigar para ver si encuentro algo interesante. ¿Vas a hacer un video exclusivo de los hechizos? No se me había ocurrido, pero sí. Voy a hacer un video únicamente sobre los hechizos, aunque ahora que lo pienso tendría que dividirlo en varias partes, ya que son muchos hechizos de mucho saber de la magia, no solo de las escuelas imperiales. ¿Cuál es tu facción favorita de Fantasy? Mi facción favorita y por la que puedo decir que me empecé a interesar en Fantasy son los enanos. En primera instancia, por su historia de resiliencia frente a enemigos que los superan en número y que solo desean destruirlos, y de cómo los Dawi luchan hasta el final en todas las batallas que libran, además de que les encanta el licor casi tanto como a mí. ¿Cuál es tu personaje favorito de Fantasy? Mi personaje favorito es Belegar Martillo de Hierro. Siempre me gustó su cruzada para recuperar Caracochopicos y cómo le planta cara a todos. ¿Qué es lo que menos te gusta de Fantasy? Siempre me pareció que Games Workshop tiene favoritismo por ciertas facciones, como los elfos, el Imperio y claramente los Skaven.
Tanto así que durante el fin de los tiempos se olvidaron de la existencia de ciertas facciones o simplemente las obviaron. Además de matar una buena parte de los personajes importantes o incluso facciones enteras solo en el prólogo del primer libro. Es algo que me molestó mucho en su momento, pero en cierta parte lo entiendo. No tenían planeado darle un cierre digno a Fantasy. Más parecía que solo querían sacárselo de encima para convertirlo en Age of Sigmar, que es más parecido a 40K, el producto que más dinero le generaba a Games Workshop. ¿Qué fue lo que te atrapó de Fantasy? Siempre me gustó El Señor de los Anillos y hasta día de hoy está entre mis universos de fantasía favoritos, pero siempre me pareció que le faltaba profundizar mucho en su mundo. Solo explicaban el origen de las razas y ciudades importantes, pero nada más. Con ciertas razas como los enanos, que casi no se había información sobre las fortalezas, solo sobre la montaña solitaria y Moria. Esa falta de información siempre me producía frustración, y fue una de las cosas que me atrapó de Fantasy, la vasta cantidad de información que hay sobre todo. Cuéntame, ¿cuál ha sido la historia más épica y larga que has tenido en una partida de Total War Warhammer y con cuál facción fue? ¿O cómo terminó? La campaña más larga que he tenido en Total War Warhammer fue con el clan Angrund. Todavía no sabía muy bien cómo jugar. Para cuando pude establecerme y considerar ir a recuperar Caracocho Picos, el caos había atravesado el imperio solo para venir a buscarme, y llevaron 5 ejércitos a atacar mi capital. Aunque tenía un buen ejército con Belegar establecido en mi capital, no podía defenderme de tantos, y cuando menos me lo esperaba, 3 ejércitos de los elfos silvanos llegan a ayudarme sin razón alguna, y aún así teníamos todo en contra. Pero después de gastar toda mi munición y quedarme solo con Belegar y una unidad de rompehierros, y los silvanos solo tenían a Orión y algunos de la Guardia Eterna, pudimos expulsar a lo que quedaba del caos matando a Arcaón en el proceso. Posteriormente pude recuperar Caracocho Picos y di por terminada la campaña. ¿Cuál fue tu ejército favorito de Total War Warhammer? ¿Cuántas unidades tiene cada tipo? ¿Cuántos héroes? ¿Cuál es su estrategia? Desde que salió Malakai, mi estrategia favorita es spamear globos aerostáticos y bombardear a todo lo que tenga enfrente. Y si no, jugar con el Imperio y spamear barcos de tierra. Realmente me gustan mucho las unidades grandes en Total War. Y si no es un spam de algo, me gusta armar un ejército balanceado de los hombres lagarto, con unidades de la guardia del templo, unidades de Croxigors, unidades de monstruos y héroes elizones con estegadones. ¿Cuál es tu mod favorito de Total War Warhammer? No he usado un mod desde que salió el Total War Warhammer 3, pero en el 1 mi mod favorito era el Fate and Steel. Era tan bueno que parecía un juego totalmente diferente. ¿Qué le agregarías o qué sientes que le falta a Total War Warhammer 3? No soy muy exigente en temas de juego, pero me gustaría que agregaran la formación de muro de escudos para las facciones. Tengo entendido que solo la tienen los enanos en modo campaña y hay que investigarla antes. Y al final del día, ¿Karl Franz sí es la reencarnación de Sigmar? ¿O fue puro cuento? Es un humano excepcional en muchos aspectos, pero no es la reencarnación de Sigmar. Ese es Valten. ¿Hay alguna forma de ser tachado del libro de los agravios enanos sin morir en el proceso? Respuesta corta, no. Pero si puedes hacer algo, como salvar la vida al enano que te escribió en el libro, es probable que te tachen, pero no dejarán de odiarte. No, ya en serio, ¿cómo se reproducen los orcos en Fantasy? Nunca se deja claro. En Blood Bowl o en Warhammer Online, el juego de rol viejo de Fantasy, existen las hembras orco, y a veces se dice que su reproducción está ligada a la magia del Waj, y otras veces se aclara que es por esporas. Ahora entonces, ¿se reproducen por magia, por hembras o por esporas? Y la respuesta más acertada es sí. Es cierto que en el Imperio hay dragones domesticados que solo puede usar el emperador, que no pusieron en el juego por flojera y gameplay, pero sí está en el juego de mesa. Sí, existe un dragón imperial en el zoológico de Reikland. No es que solo Karl Franz puede montarlo, es el único tan valiente o tan loco como para intentarlo. Y lo logró porque la bestia se lo permitió al considerarlo digno, pero no creo que lo hayan omitido en Total War por flojera. Creo que es más porque Garra de la Muerte es la montura icónica de Franz y no tendría sentido poner un dragón. ¿Los enanos no tienen algún tipo de montura o siempre van a pata? Siempre van a pata. Solo los reyes tienen tronos cargados por enanos y los herreros únicos llevan su yunque cargado por enanos. Usan animales de carga como mulas para ayudar en las caravanas, pero la mayoría no soporta el peso de un enano. ¿Cómo es la diplomacia del caos con las demás facciones? Nula, aunque a veces pueden enviar emisarios a convencer gobernantes de recibir regalos que obviamente llevan a la corrupción. Entonces, ¿los necrófagos y sus horrores de la cripta pueden estar en el sol? Sí, pueden estar al sol sin morir. Esto es porque no están realmente muertos. Entonces es más bonito vivir en Fantasy que en 40K y en Age of Sigmar, ¿verdad? En mi opinión sí, solo porque tendrías mucha más esperanza de vida en Fantasy que en una ciudad colmena de 40K. ¿Se puede hacer ropa o artículos con pieles de hombre lagarto? Sí, y en Altdorf son tan caras que pueden valer lo mismo que una propiedad. ¿Qué es peor?
¿Enfermedad de Nurgle, enfermedad de hombre bestia o enfermedad Skaven? La enfermedad de Nurgle es la peor porque las demás afectan el cuerpo, pero la de Nurgle va más allá y te afecta el alma. Siempre tuve la duda. Si los hombres bestia odian la tecnología y la escritura y las palabras, ¿por qué rayos tienen carros de guerra, magos e incluso diplomacia? Incluso algunos minotauros adoran a Tzeentch, el dios del cambio. Los hombres bestia no tienen diplomacia. En el Total War Warhammer 3 le pusieron diplomacia para que puedan hacer algo, además de pelear. Y el tema de los carros de guerra y los magos son más que nada para tener estatus sobre los otros hombres bestia que para tener algo civilizado. Los minotauros adoran a varios dioses, especialmente a Khorne. No es raro que algunos se inclinen a Tzeentch más que a Khorne, especialmente cuando son seducidos por magos experimentados. Luis Miguel Rosas Munoz 3820 dice: ¿por qué eres un gato guatón? Disculpe usted, pero mi figura habla por sí sola. Denota abundancia, bienestar y que afortunadamente no me falta absolutamente nada. Muchas gracias. Luis Cordero 7994 dice: ¿cuál facción siente que está más nerfeada en relación a juegos y viceversa? Postdata, en relación a esto, ¿qué tan fuerte es Lord Croak respecto a los demás personajes super OP del lore? En mi opinión siento que los hombres lagarto están muy nerfeados en el juego respecto al lore. Los saurios son de los guerreros más duros y capaces del mundo y la propia Lustria es una jungla viva, y ninguna facción tiene desgaste por entrar a Lustria, lo que me parece raro. Y el cacique Croak es el personaje más fuerte de Fantasy, tan ridículamente fuerte que fue capaz de hacer milagros como convertir las ciudades templo de los Slann en arcas espaciales, pero solo se preocupa por el gran plan, así que no hace mucho que digamos. Santiago Díaz 1814 dice: ¿qué otros universos te gustan? ¿Y cuáles te llaman la atención pero todavía no leíste nada? Me interesan mucho WoW y StarCraft. No tengo tantos conocimientos sobre los dos, pero tengo las bases para decir que algo sé. Y los que me llaman la atención y no he leído nada, diría que Warhammer 40k y Warframe. Gabriel Felipe Mendoza Lizana dice: ¿de dónde provienen los Fimires? Los Fimir son una antigua raza de reptiloides que fue corrompida y mutada por el caos cuando los portales de los ancestrales colapsaron. Antes eran una civilización inteligente, pero la corrupción los volvió estériles, brutales y dependientes de la niebla y los pantanos. Con el tiempo quedaron reducidos a tribus degeneradas ocultas en ciénagas, medio demoníacas y casi extinguidas, por lo que se podría decir que su origen es muy caótico. Redstein 7769 dice: ¿cuáles son los entrenamientos o pruebas que se realizaron a los cazadores de brujas de Sigmar para probar su valía potencial para ser aprobados como oficiales del Imperio? Tengo entendido que hay más y menos formales como mercenarios y otros con aprobación como oficial del Imperio. Los cazadores de brujas pueden formarse por dos caminos: el formal y el informal. Los formales son entrenados por el culto de Sigmar. Pasan por estudios de doctrina y demonología, entrenamiento en combate, pruebas de pureza y resistencia mental, y un periodo de aprendizaje práctico con un cazador veterano. Si superan una caza real de una herejía, reciben autoridad oficial del Imperio para ejercer su oficio. Los informales suelen provenir del ejército, milicias o grupos locales que luchan contra cultos. Si demuestran valentía o eficacia excepcional, un cazador veterano o un sacerdote de Sigmar puede avalarlos y darles el sello o permiso limitado para actuar oficialmente. En resumen, disciplina, fe, combate, resistencia mental y una caza exitosa son las pruebas clave para ser reconocido como cazador de brujas del Imperio, sin importar el camino que eligieron. Clone 1204 dice: ¿cómo puedo convertirme en un sacerdote guerrero de Sigmar? Primero necesitas una fe absoluta de Sigmar. Luego, ingresas al culto como acólito y pasas por entrenamiento religioso, doctrinas, ritos y herejías. Y físico, combate con martillo y disciplina militar. Después enfrentarás pruebas de pureza y valor y servirás en misiones reales junto a los templarios o soldados. Si demuestras coraje, fe inquebrantable y resistencia a la corrupción, tus superiores te consagran como sacerdote guerrero y recibirás tu martillo bendito y autoridad para luchar en nombre de Sigmar. Degam XB8QK dice: ¿qué pensás de Blood Bowl, Age of Sigmar y algún sucesor de Fantasy que te guste en el lore o en la mesa? Blood Bowl es muy bueno en mi opinión. Me gusta mucho la idea de que no hay guerras y todo se resuelve en un partido de fútbol americano. Es un concepto gracioso e interesante. Age of Sigmar nunca realmente me atrapó como para que me ponga a leer sus libros o relatos. No es que lo considere malo, solo que para mí fue un gran meh y no creo que pueda existir un sucesor en temas de lore o en el juego de mesa para Fantasy. Comerat Velaryon nos dice: ¿qué son los dioses élficos?
¿Son mortales ascendidos en los tiempos previos al gran cataclismo? ¿Nacen de las emociones o algo como los dioses del caos? ¿Son ancestrales o son supervivientes de otro mundo? Porque tengo entendido que hay más de una versión que la que se cuenta en el fin de los tiempos. Por cierto, ¿sabes dónde hay más info de Tyrion y Teclis? Aparte de su trilogía y su aparición en G y F, los dioses élficos son espíritus divinos primordiales, más antiguos que los elfos pero ligados al mundo mortal. No son mortales ascendidos ni nacidos de emociones como los dioses del caos. Existían antes del gran cataclismo, pueden manifestarse físicamente y pueden morir o fragmentarse. Y si quieres una buena fuente para encontrar más información de Tyrion y Teclis, te recomiendo que leas las ediciones séptima y octava del Enano Blanco, además de los libros de Ejército de los Elfos, que aunque no lo parezca, contienen mucha información sobre Teclis y Tyrion, especialmente la octava edición. Beltor XD nos dice: saludos, ¿qué tan mal reaccionarían los enanos y elfos si se descubre un artefacto forjado de Ithilmar y Gromril de la época en la que ambos pueblos eran amigos? No estoy seguro. Depende del enano. Muchos enanos simplemente lo ignorarían y lo descartarían por considerarlo un insulto. En cambio, si Gromrindal, el enano blanco, lo encontrara, probablemente lo miraría con nostalgia, de tiempos mejores. Y los elfos lo mismo. Depende del elfo. Algunos lo mirarían con desprecio y otros lo mirarían con nostalgia. Mauricio Ortiz Codoseo 9535 nos dice: yo tengo una duda. Una vez escuché que el mundo de Warhammer Fantasy, o sea su planeta, es más grande en comparación a nuestro planeta, la Tierra. ¿Qué tan cierto es esto? Y si es así, ¿qué tan grande es en comparación a nuestro planeta? El planeta de Warhammer Fantasy sí es más grande que la Tierra. Si nos guiamos por las distancias oficiales mencionadas en campañas y libros, permiten estimar que su diámetro ronda entre 15.000 y 17.000 kilómetros, mientras que la Tierra es de 12.742 kilómetros, lo que lo hace aproximadamente un 20 o 30% mayor. Medido de este a oeste, Ulthuan tiene un diámetro de 5.000 a 6.000 kilómetros, y continentes como Nagaroth o Cathay son equivalentes a Norteamérica o Eurasia. Las distancias entre masas de tierra también son enormes. De Ulthuan a Lustria hay 7.000 a 8.000 kilómetros, de Ulthuan a Nagaroth unos 4.500 o 5.000 kilómetros, y de Cathay a Viejo Mundo entre 6.000 y 7.500 kilómetros por rutas terrestres. Con estas escalas podemos decir que el mundo de Warhammer es más amplio y extenso que la Tierra real. Gallo 1160 nos dice: ¿hablarás del lore del juego de Vermintide? Tengo curiosidad en los protagonistas principalmente. Claro, Vermintide es de mis juegos favoritos, incluso tuve la desgracia de jugarlo cuando salió. Lo habían optimizado con las patas y el gameplay estaba más duro que sándwich de baldosa, pero ahora está en su mejor estado en mi opinión. Además de que su lore sobre los 5 de Uberstrike es una historia muy interesante. Tengo planeado un video sobre eso, pero no sabría decirte cuándo saldría. Raúl Aroquipa, Q2C dice: ¿crees que sacarán más facciones como Kuresh, Int, Nippon? Aunque no hay mucho lore sobre ellas, o se irán segura con el fin de los tiempos. Siendo honesto, me sorprendería que tengan planeado incluir a Arabia. Son facciones que apenas tienen menciones en el lore o en algún libro de Gotrek y Félix. Arabia, por ejemplo, saben que existe por menciones en otros libros, pero nunca se dio un manual de ejército o algo por el estilo. El único manual o lore de Arabia está creado por fans. Yo creo que se van a ir a lo seguro y van a ir al fin de los tiempos. Y bueno, hasta acá serían las preguntas. Fueron muchas, gracias a todos los que comentaron. Quiero aclarar que a pesar de que tengo mucho conocimiento en fantasy, no soy infalible. Si cometo algún error o omito algo, pido disculpas de antemano y recuerden que pueden dejar sus correcciones en los comentarios. Siempre los leo. Gracias por ver y que tengan una linda semana. Nos vemos.